Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de la similitud de vectores y por qué es importante en el procesamiento del lenguaje natural. Un capítulo nuevamente teórico. El capítulo pasado fue un capítulo completamente práctico en Python, en donde hicimos un ejercicio de tokenización. Así que si no lo han visto, los invito a que lo vayan a ver para que también empiecen a practicar ya más con ejemplos reales. Pero bueno, entremos en materia. Básicamente vamos a hablar de la similitud de vectores. Básicamente, ¿qué es la similitud de vectores? ¿Qué tanto se parece un vector a otro? Es decir, qué tan lejos o cerca o parecidos son, por ejemplo, el vector B, el vector A y el vector C. Recordar que un vector en procesamiento del lenguaje natural representa una tokenización de los textos. En el caso de lo que vimos a través del conteo de palabras, por ejemplo, tenemos un texto y contamos sus palabras y las vectorizamos, y cada dimensión del vector nos va a decir cuántas veces se repite esa palabra. En el caso del conteo hay otras técnicas de vectorizar, pero es la que hemos visto hasta ahora, el conteo de palabras. ¿Para qué se aplica o cuáles son las aplicaciones prácticas de la similitud de vectores? Bueno, una de las aplicaciones prácticas es la similitud de documentos. Se usa mucho, por ejemplo, para si tienes una biblioteca de datos muy grande y quisieras clasificarla, podrías usar la similitud de vectores para juntar los documentos que son más parecidos y clasificarlos en ciertas cosas. Por ejemplo, como estamos hablando del conteo de palabras, si en un documento se repite mucho la palabra gravedad, lo más probable es que ese documento esté asociado a la física. Si en otro documento se repite mucho la palabra caloría, quizás ese documento tiene que ver mucho más con el fitness o la salud, etcétera. Entonces va a depender mucho de la similitud de los vectores en cómo vamos a ir clasificando los documentos. También en el spinning de artículo y SEO. Esto es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, Google hace un SEO de la página web, que es cómo va a posicionar la página web, como para explicarlo de forma rápida, en base a lo rico que es el documento. Entonces hay muchas personas que piensan que copiando un documento y pegándolo en su página web van a lograr posicionarse mejor en Google, pero Google tiene sistemas de similitud de vectores que hacen que descubren cuando hay muchas copias de los textos. Entonces el spinning de artículos trata de tomar un artículo y variarlo tal que no diga lo mismo, pero básicamente el artículo se trate de lo mismo. Es decir, con otras palabras, diga exactamente lo mismo. Entonces, ahí hay una pelea entre los que hacen spinning de artículos y los que hacen SEO, los que trabajan en Google para ir cada vez descubriendo más los que están haciendo spinning de artículos para tratar de evitar el castigo del SEO. También a través de recomendaciones, por ejemplo, Netflix también usa el tema de vectorización para ver en base a la review de las películas, a los textos de las películas, etcétera, qué película te va a recomendar en base a las películas que ya hayas visto. Entonces también usan la similitud de vectores. Y aquí escribí mal el chat. Ahora sí, los chatbots también usan mucho la similitud de vectores, porque cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, a un chatbot, lo que hace es tomar tu pregunta, la vectoriza y busca en su base de datos vectorizada a cuál vector se parece más la pregunta que tú estás haciendo, y te manda la respuesta en base a esa similitud de vectores. Pero bueno, ¿cómo calcular la similitud de vectores? Bueno, voy a explicar dos que son las más comunes. La primera es la distancia euclidiana. Supongamos que tenemos dos vectores, que sería este vector de acá y este vector de acá. La distancia sería esto de aquí. ¿Y cómo se calcularía la distancia? Sería, bueno, la distancia euclidiana al cuadrado sería igual a P1 menos Q1, que sería esta distancia acá, menos esto de aquí al cuadrado, más Q2 menos P2, que sería Q2 sería esto de aquí, menos P2 sería esto de aquí, al cuadrado, y todo eso en raíz para calcular la distancia. Es decir, la distancia al cuadrado sería este valor de acá. La segunda forma es calcular la similitud a través del ángulo entre los dos vectores. Por ejemplo, tenemos este vector de acá, tenemos este vector de acá, forman este ángulo de aquí, y se calcula a través del coseno. Por ejemplo, el coseno de 0 es 1, es decir que el ángulo entre A y B sería 0, es decir, A y B serían iguales. Y sería 1, que sería la máxima similitud. Entonces, mientras más separados esté el vector A del B, más distintos serían. Lo máximo sería menos 1, que sería el coseno de 180. Bueno, una comparación de la similitud del coseno y la distancia euclidiana. Básicamente, en el procesamiento del lenguaje natural se prefiere a menudo la similitud a través del coseno, porque toma básicamente en cuenta el ángulo entre dos vectores, lo que puede ser mucho más relevante en contextos donde los vectores representan texto o palabras. Básicamente esto se refiere a que cuando hay textos y, por ejemplo, queremos comparar dos textos diferentes, el coseno me genera una mejor capacidad de encontrar la similitud entre los textos. Eso lo vamos a ver más en detalle en los siguientes capítulos, pero básicamente nos vamos a quedar con el coseno del ángulo entre los vectores para tomar la similitud entre estos vectores
vectores que vamos a usar para el procesamiento del lenguaje natural. Pero bueno, lo importante acá es que entiendan que, y por qué más que el qué, que por qué es importante calcular esta distancia o esta similitud entre vectores, porque mientras más similares sean estos vectores, más agrupaciones puedo hacer, y mientras más diferentes sean los vectores, más grupos diferentes vamos a tener de los textos. Así que bueno, espero le haya servido, le haya gustado. Los invito a suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita y nos vemos en un próximo episodio. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.